La semana pasada comenzamos a hacer eso, reflexionar sobre nuestra salvación. Y ya consideramos 2 puntos la semana pasada. Consideramos el autor de nuestra salvación, ahí en el capítulo 1, versículo 3, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, nos hizo nacer de nuevo. Luego consideramos como segundo punto la naturaleza de nuestra salvación, versículo 4. Nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Dijimos oportunamente que hay un aspecto presente y un aspecto futuro. Nacimos de nuevo, fuimos renacidos para o en una esperanza viva, porque hermanos, nosotros tenemos un Salvador vivo. Él vive, Él está intercediendo por nosotros, Él está actuando a nuestro favor ahora mismo. Nuestra esperanza es una esperanza viva. Ese es el aspecto presente. Pero además, nacimos de nuevo para alcanzar una herencia que está guardada para nosotros. Ese es el aspecto futuro. Es una herencia que está reservada y nos será entregada un día a cada uno de nosotros. Y esta tarde vamos a considerar otro aspecto de nuestra gran salvación, la certeza de nuestra salvación. Y hermanos, deseo, como dije el domingo pasado, es mi deseo que al volver a considerar en este pasaje nuestra gran salvación, seamos motivados por el Espíritu Santo a elevar nuestra alabanza a Dios, el autor de nuestra salvación. Así que si ustedes están tomando nota, este sería el punto número 3. Punto 1, el autor de nuestra salvación. Punto 2, la naturaleza de nuestra salvación. Punto 3, la certeza de nuestra salvación. Hermanos, noten por favor en el pasaje que para indicar y enfatizar la certeza de nuestra salvación, Pedro agregó 2 participios pasivos. El primero de los 2 está al final del versículo 4 y es el término reservada. Es una herencia reservada. Leemos versículo 3 y 4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una herencia viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Veamos entonces este aspecto. Es una herencia reservada. Hermanos, Pedro está asegurando a los lectores de su carta la certeza de esa su futura herencia gloriosa. Esa herencia que él acaba de describirla como incorruptible, incontaminada e inmarcesible, está reservada bajo mucha seguridad. Permítanme tratar de ilustrarlo. Creo que todos nosotros estamos muy familiarizados con el concepto de la reserva. Todo el tiempo nosotros estamos llamando para hacer reservas. Yo diría que ahora, en este tiempo que estamos viviendo de pandemia, eso es lo normal, porque está restringido el acceso del público a ciertos lugares y tenemos que hacer reservas telefónicas, ¿verdad? Si queremos un trámite en cierto organismo, tenemos que hacer una reserva telefónica porque no hay una atención al público normal. Bueno, yo diría que lo más normal dentro de las reservas es cuando queremos agendar un médico o un especialista. No es que vamos y vamos a encontrar allí el especialista, no, tenemos que hacer una reserva. Entonces llamamos y con nuestro nombre, número de socio, hacemos una reserva para el especialista. Pero, ¿verdad, hermanos, que es muy tranquilizador
El hecho de cuando nosotros queremos algo importante, imagínense ustedes están con una afección y quieren ser vistos por el especialista, es muy tranquilizador saber que cuando ustedes van, ya está reservada, apartada, designada solamente para nosotros esa hora o esa consulta con el especialista y nada más. Sin embargo, debo confesar que incluso cuando he hecho alguna reserva con anticipación, siempre tengo esa sensación que persiste en mi mente si realmente encontraré lo que he reservado. Unos años atrás se corrió la maratón nacional en Colonia, el departamento de Colonia. Los organizadores de esta maratón fijaron su largada desde la estancia Anchorena, la estancia presidencial, y la llegada era en la ciudad antigua de Colonia. Como la largada era a las 7 de la mañana, decidimos pasar la noche en Colonia y no tener que madrugar para hacer el viaje porque sería muchas horas de madrugada. Entonces decidimos hacer una reservación en un hotel para pasar la noche en Colonia. Lo hicimos con anticipación, pero cuando llegó el día anterior a la maratón y llegamos a ese hotel donde teníamos la reserva, ¿saben cuál fue la sorpresa? La mala sorpresa que llevamos. No tenían lugar, no tenían habitación. Sí estaba hecha la reserva, pero ¿saben lo que hicieron? Creo que reservaron más de las habitaciones que ellos tenían. Y nos quedamos sin lugar. Así que tuvimos que salir a buscar de apuro otro lugar. Cada vez que hago una reserva con anticipación, cuando llego a esa hora, a esa reserva, siempre está esa sensación. Y hermanos, yo creo que la misma procede del hecho de que sin importar lo bien que nosotros hayamos hecho esa gestión, lo bien que nosotros podamos planificar, siempre que estemos tratando con personas, con el hombre, siempre hay un margen de equivocación. Hay un margen de error. Pero cuando nosotros venimos aquí a nuestro tema, hermanos, lo reconfortante para nosotros cuando estamos hablando de nuestra salvación y cuando estamos pensando en esa herencia que está reservada para nosotros en el futuro, lo que reconforta nuestro corazón es tener en cuenta el hecho de que esa reserva es obra de Dios, no de nosotros. No es cuestión de que nosotros tengamos que hacer una llamada para reservarla, es obra de Dios. Dios mismo ha hecho la reservación. Y de regreso a la gramática, aquí, yo en la semana estuve hablando con un hermano que estuvo estudiando esto, y es importante la gramática en la Escritura. Hermanos, eso se desprende claramente del hecho de que ese participio no esté en la voz activa, sino en la voz pasiva. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que absolutamente toda la obra de reserva de nuestra salvación no está en nuestras manos en lo más mínimo. No tenemos alcance a ella. Dios está obrando aún ahora. El que nosotros tengamos esa reserva, que cuando nosotros lleguemos al momento de recibirla, la herencia esté allí guardada, esperándonos, segura. Los cristianos a quienes Pedro está escribiendo estaban enfrentando situaciones difíciles, tiempos de persecución. Y esa fue una persecución muy severa. Recuerdan que les conté que el emperador que estaba sobre el imperio de Roma era un hombre muy cruel, que había culpado a los cristianos del incendio en Roma y se había desatado una cruel persecución contra todos los que profesaban fe en Jesucristo. Estas personas, por su fe en Jesucristo, voluntariamente estaban poniendo en riesgo todo lo que tenían, familias, posesiones y aún su propia vida. Por profesar fe en el Señor Jesucristo, yo diría que todo aquello que valoramos aquí en esta vida terrenal, ellos lo estaban
jugando. Ellos lo estaban arriesgando. Cuando las personas han invertido tanto en algo, es normal que quieran tener una garantía, ¿verdad? Nosotros cuando invertimos mucha cantidad, queremos una garantía de esa nuestra inversión. Podríamos decir que es el lado humano. Hermanos, en Mateo 19, versículo 27 al 30, inmediatamente después de la conversación que tiene Jesús con ese hombre joven que viene a preguntarle qué debe hacer para tener la vida eterna, Pedro hace una declaración y luego una pregunta. Por favor, acompáñenme nuevamente ahí a Mateo 19. Anteriormente estuvimos leyendo los versículos previos, pero por favor vamos a leer ahora esos versículos donde Pedro hace una declaración y luego hace una pregunta. Dice ahí versículo 27 en el Evangelio de Mateo, versículo 19. Entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí nosotros lo hemos dejado todo. Hermanos, lo que el joven rico pensó en un momento y consideró y no quiso arriesgarlo, no quiso dejarlo. Dice Pedro, nosotros sí lo hemos dejado. Lo hemos dejado todo para seguirte. Dice, continúa diciendo, lo hemos dejado todo y te seguimos. Hermanos, ellos habían dejado su medio de subsistencia. ¿Se acuerdan que eran pescadores? Y cuando Jesús los llamó, ellos dejándolo todo, dejando su padre, dejando su trabajo, siguieron a Jesús. Siguieron. Dejaron a su familia, dejaron su hogar. Todo lo que el mundo persigue, todo lo que el mundo hoy quiere retener y se preocupa, ellos lo habían dejado para seguir a Jesús. Por lo que a continuación Pedro hace una pregunta. Noten ustedes, esa pregunta tan humana es acerca de la garantía. ¿Y yo qué recibo por haber dejado todo? Dice Jesús, dice Pedro, ¿qué pues tendremos? Realmente ellos habían hecho sacrificios reales para seguir a Jesús. Yo diría en la miseria mundana, con perspectivas sombrías. Porque, ¿se acuerdan? Esta pregunta está hecha en un momento que ellos van subiendo a Jerusalén con Jesús. Y Jesús en el camino ya les había dicho qué sucedería una vez que llegaran a Jerusalén. Allí lo iban a incriminar injustamente, apresar, lo iban a entregar, lo iban a castigar, lo iban a matar. Así que frente a este panorama, porque la situación era verdaderamente muy grave, Jesús había anunciado lo que venía en Jerusalén. Y Pedro le pregunta, ¿y nosotros que lo hemos dejado todo, qué recibiremos? ¿Qué pues tendremos? Versículo 28, la respuesta del Señor Jesucristo. Jesús les responde, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Hermanos, Jesús les está respondiendo frente a esta petición de una garantía que efectivamente ellos heredarán una herencia. Ellos entrarán a gozar de esa herencia. Está diciendo que no deben preocuparse por todo lo que Jesús les ha declarado, que es cierto, por todo lo que tendrán que enfrentar, que es cierto. Dificultades por causa de ser discípulos de Jesús, persecución. Pero Él les está diciendo aquí, hay una herencia que cuando ustedes la reciban,
Verán que habrá valido la pena dejarlo todo y haber sufrido por seguirlo, porque es una herencia que está ya reservada y segura para ustedes. Y hermanos, ahora volvemos aquí al pasaje de Pedro en su primera carta. Y Pedro aquí no espera que sus lectores hagan la misma pregunta que él hizo anteriormente en el pasado a Jesús, años atrás. Pero él anticipa, él está viendo a estos creyentes que están frente a dificultades, padeciendo persecución, perdiendo cosas por seguir a Jesús. Y él anticipa esta pregunta de sus lectores, y a la luz de todo esto que ellos están sufriendo y lo que vendrá, él les asegura que tienen una herencia en el cielo que Dios ha reservado para ellos, una herencia que cuando la reciban verán que habrá valido la pena dejar todo y haber sufrido por seguir a Jesucristo. Y querido, nosotros todavía seguimos necesitando hoy día tener ese tipo de garantías. Tú y yo necesitamos este tipo de garantía, porque hay un costo para seguir a Jesús. Hay renuncias que hacer, hay un riesgo que correr para ser verdaderos discípulos de Jesús. Renunciar a comodidades y muchas otras cosas más. Hermanos, yo no he sido castigado físicamente. ¿Recuerdan que el domingo pasado leíamos el pasaje donde está Pablo y Silas en la cárcel después de una gran golpiza? Yo no he sido castigado físicamente por seguir a Jesucristo. Yo no fui a la cárcel por ser un discípulo de Jesús. Yo no he perdido mis posesiones. Pero hermanos, tomé una decisión y elegí una forma de vida que me ha alejado de muchos de los placeres de este mundo, muchos placeres que las personas de este mundo siguen, debido a mi búsqueda de servir y seguir a Jesucristo. No he disfrutado en abundancia de las cosas que podría estar disfrutando si hubiera seguido una vida comprometida con eso, con disfrutar las cosas que la gente de este mundo tiene por común disfrutar. Ni siquiera he podido disfrutar de la abundancia de ocio que podría haber disfrutado si hubiera seguido esa vida comprometida con eso, con disfrutar el ocio, como la mayoría de las personas de este mundo lo hacen. Pero he renunciado a estas cosas que la mayoría de las personas consideran como placeres para disfrutar de la vida en este mundo por el bien mayor de seguir a Jesucristo, de querer intentar servir al Señor Jesucristo y ser útil a sus propósitos. Y hermanos, no soy el único. Pienso que hay muchos hermanos en mi misma situación que al igual que yo han tomado decisiones de seguir a Jesucristo, de abandonar comodidades que tal vez podrían estar disfrutando para servir a Jesucristo. Escogieron dejar de hacer ciertas cosas para hacer otras, renunciando a una vida quizá más fácil, renunciando a placeres y trabajar con personas en el ministerio para servir el cuerpo de Cristo. Y para todos ustedes que se entregan cada día a la causa del Señor, donde quiera que estés, pensando en el bien mayor de servir la causa de Cristo, estén seguros de esto, que todo lo que le pertenece a Cristo les pertenece a ustedes, porque somos coherederos con Cristo. Y esa herencia, por la obra que el Señor está ahora mismo haciendo, está muy segura, reservada para ti y esperando por ti en los cielos. Está esperando por mí para ser disfrutada en aquel día. Ahora, hermanos, hasta aquí todo bien.
Pero hay algo más a tener en cuenta. Ustedes estarán de acuerdo conmigo en que hay veces que hacemos reservas, esas reservas están seguras, pero adivinen qué, no nos hacemos presente, no nos presentamos, porque algo de fuerza mayor nos impidió. Así que la reserva fue hecha, estaba garantizada, estaba segura para el momento que nosotros llegáramos, pero lo que sucedió fue que nosotros nunca llegamos, no nos presentamos. ¿Les ha sucedido alguna vez esto? Bueno, creo que por eso ahora en las mutualistas cobran esa reserva, ¿no? Para que las personas sepan que tienen que ser responsables y hacerse presente en el momento de. Hermanos, esto presenta algo más a tener en cuenta aquí en este pasaje y en este tema que estamos considerando. Y es que no solo debemos estar seguros de que nuestra herencia está reservada y bien segura, pero también necesitamos saber que nosotros vamos a ser protegidos de inconvenientes de fuerza mayor para poder llegar y disfrutar de esa herencia. Así que ese otro aspecto que quiero que veamos es herederos protegidos. ¿No es reconfortante pensar en esto? Hermanos, esto nos lleva al segundo participio pasivo que Pedro utiliza aquí para darnos la garantía de la certeza de nuestra salvación, de la seguridad de entrar a disfrutar de ella. Y ese participio pasivo se encuentra en el versículo 5. Al comienzo del versículo 5 es el término guardados. Guardados. Entonces, no solamente se reserva la herencia para los herederos, sino que los herederos mismos son protegidos por el poder de Dios para que se hagan presentes a disfrutar en aquel día de la herencia. Porque, hermanos, ¿de qué serviría una herencia si el heredero es atacado o es destruido y no puede nunca entrar a disfrutar de esa herencia? ¿Verdad que no sirve de nada? Otra vez, versículo 5, lean conmigo. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces, no solamente dice que la herencia está siendo custodiada diligentemente, pero ¿qué dice? Que aquellos que fueron predestinados a recibirla, ellos también están siendo custodiados diligentemente hasta que lleguen a disfrutar de esa herencia. Hermanos, el término aquí traducido guardados es un término que en aquel entonces se usaba en el ámbito militar. Ese término lo ven ustedes en 2 Corintios 11:32, donde se cuenta que el gobernador de la ciudad estaba custodiando la ciudad porque querían apresar a Pablo. Y en Filipenses 4:7, donde dice que Dios guarda o guardará vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El uso de este término, lo que quiero explicarles es, el uso de este término implica que tenemos un enemigo, que tiene que ser guardado de un peligro. Hermanos, nuestro enemigo y el peligro obviamente es Satanás y sus obras en contra de la iglesia. Y ahí en esta misma carta, en el capítulo 5, versículo 8, Pedro habla de Satanás como un león rugiente que está buscando a quien devorar. Un león rugiente que anda buscando a alguien para devorar. Y yo les pregunto, ¿qué tan exitoso será en su intento de destruir a los herederos? Ese león que anda rugiendo y buscando a alguien para destruir, ¿qué tan exitoso será en su intento contra los herederos? Bueno, quiero decirles que seguramente él podrá dar algún zarpazo y eventualmente lastimarnos.
Pero una cosa de la que podemos estar seguros es que Satanás nunca podrá evitar que lleguemos a la presencia del Señor para recibir la herencia que Él ha preparado y guardado para nosotros. Qué bendición escuchar esto. Qué reconfortante. ¿Por qué? Porque Él mismo con su poder nos está protegiendo. Así que es verdad que hay peligros aquí, pero Dios mismo con su poder nos está guardando, protegiendo. Hermanos, el término griego aquí, traducido poder, que somos guardados por el poder de Dios, es el término griego dinamis. Es el término del cual procede nuestra palabra para dinamita. ¿Verdad que la simple noción de ese término dinamita evoca algún sentido de fuerza, de gran poder? Es un término que transmite poder. En la entrada a la ciudad de Rivera hay una cantera de piedra. Esa cantera de piedra, funciona allí hace muchísimos años. Yo cuando era niño crecí escuchando grandes sonidos de detonaciones que se hacían ahí en la cantera para extracción de piedras. Esas detonaciones, ¿con qué se hacían? Con dinamita. Así que era normal en el transcurso del día sereno escuchar ese estruendo, que era una explosión de dinamita en un cerro. Es el poder de la dinamita. Hermanos, si yo te dijera que esta noche el ejército uruguayo en pleno estará custodiando tu casa para que puedas dormir seguro, ¿vas a dormir seguro? Bueno, yo diría que vas a estar un poco nervioso porque es algo un poco inusual, no pensar que afuera de tu casa tenés un montón de soldados. Pero de hecho una cosa sería cierta, tendrías la sensación de seguridad. ¿Quién me puede atacar? Tengo un ejército que me está custodiando. Queridos, lo que quiero transmitirles es esto. Lo que nos protege, lo que está custodiándonos para que nosotros podamos llegar seguros a disfrutar de esa herencia es el poder de Dios. Es ese poder superpoderoso, si es que podemos de alguna manera aumentar. Es el poder de Dios que está custodiando nuestras vidas para que podamos llegar en aquel día a gozar de la totalidad de esa herencia que está reservada para nosotros. Y hermanos, Él no hace esto en contra de nuestra voluntad. No es que Dios nos está arrastrando al cielo en contra de nuestra voluntad y obligándonos a tomar posesión de una herencia. Y eso lo vemos claramente aquí en el texto, en la frase que sigue, mediante la fe. Somos guardados por el poder de Dios para entrar un día a disfrutar de esa herencia mediante la fe. Hermanos, la fe comunica una participación activa en ese proceso que culmina sí o sí en nuestra salvación final. Entrar a disfrutar de esa herencia que Dios ha preparado. Y por favor, no quiero confundirlos. Sigo sosteniendo que el autor de nuestra salvación es Dios. 100% la salvación es una obra de Dios. Sin embargo, mientras sigue siendo una obra de Dios, en la santificación, que es un proceso, Dios nos involucra por medio de una fe activa. Hermanos, ya lo hemos explicado en ocasiones anteriores. Nuestra salvación consiste de 3 momentos, 3 grandes actos. Uno en el pasado, nuestra justificación. Uno en el presente, nuestra santificación. Y uno en el futuro, nuestra glorificación. Es una salvación, pero es una salvación que tiene momentos. Momento en el pasado, nuestra justificación. Allí no tuve ninguna participación. Ninguno de nosotros tuvo participación. Porque la justificación es 100% una obra de Dios hecha a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Pero luego, en el tiempo presente tenemos
la santificación. Y ahí, hermanos, en la santificación, Dios desea que yo esté involucrado, ejerciendo la fe que me ha dado y obedeciendo su palabra, y llegará el momento futuro de mi glorificación. Y otra vez, esa será 100% obra de Dios. Yo no voy a tener ninguna participación, porque Él por su poder hará que yo despierte a su semejanza. Entonces, en el presente, a medida que continuamos ejerciendo fe en el Señor y en su poder para ser librados del pecado, sin importar las circunstancias que tengamos que enfrentar, que tú tengas que enfrentar, mientras continuamos participando positivamente en el proceso de santificación, su poder obra en nosotros y nos protege. Y alguien podría preguntar, ¿y si nuestra fe falla, qué pasaría? ¿Qué pasa si alguien deja de confiar en el Señor? ¿Podría ser salvo? No, porque sin fe no podemos ser salvos. Hermanos, la Escritura enseña claramente que somos salvos por la gracia libre de Dios por medio de la fe. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe. Y permítanme añadir rápidamente que aunque esto es verdad, también es igualmente cierto que en el momento que Cristo vino a nuestra vida por la fe, Dios continúa obrando en nosotros para que esa fe siga vigente, para que continuemos confiando en Él. Y la razón es simple, es que la fe tampoco depende de nosotros. No es una obra humana, es obra de Dios. Hermanos, Jesús lo dice claramente a los judíos en Juan capítulo 6, versículo 26 al 29. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Dios produce fe para que podamos creer. Dios sigue manteniendo esa fe porque no depende de nosotros. Gracias a Dios que Él nos dejó en nuestras manos débiles algo tan precioso y tan grande como nuestra salvación. Y así como el Señor produjo fue en mi corazón en el día que yo creí por primera vez, Él es quien continúa manteniendo la fe viva en mi corazón hoy y será mañana. Y es a través de la fe que somos salvos. Fuimos salvos en el pasado. Fuimos salvos de la pena, de la consecuencia del pecado. Somos salvos del poder del pecado. Y en el futuro seremos salvos de la presencia misma del pecado, cuando entremos a gozar de nuestra herencia. Y noten por favor, hermanos, la última frase ahí, versículo 5, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. La salvación de la presencia del pecado, algo futuro, que se nombra aquí en el versículo 4, sinónimo de esa herencia que fue descrita como, Pedro la describió ahí como algo preparado en el futuro para ser manifestada, es en el tiempo postrero. Y el término preparado nos indica que todo lo que se necesitaba hacer para la realización total y completa de nuestra salvación ya se ha hecho. Hermanos, no es que falta algún detalle para agregar. No es que Dios necesita hacer algo más. Ella no necesita retoques finales. Ella está hecha, acabada, completa. La obra del Señor para nuestra salvación está terminada, perfecta, completa y es inmutable. Y para que permanezca así, Dios la protege por medio de su poder, obrando en nosotros. Está completa, esperando ser revelada en el momento apropiado. Y hermanos, ese momento apropiado se conoce como el tiempo postrero. Pedro se dirige a la iglesia y esta referencia tiempo postrero estaría dirigida a la conclusión del programa de Dios para la iglesia.
Mis queridos, la conclusión del programa de Dios para la iglesia ocurrirá en lo que se conoce como el rapto. En ese momento, los que murieron en la fe de Jesucristo serán resucitados para recibir cuerpos glorificados y entrar a disfrutar de la herencia. Y también todos aquellos que vivan y estén en la fe de Jesucristo recibirán cuerpos glorificados para entrar a disfrutar de esa herencia celestial. Quiero concluir en la tarde de hoy, hermanos, que tenemos una herencia maravillosa, gloriosa, reservada en los cielos. Pero es igual de importante que tengamos que presente que nosotros, como herederos, somos protegidos por el poder de Dios mediante la fe. Y el tener esto presente, el saber esto, el ser consciente de esto, debería llevarnos a todos nosotros a hacer lo que Judas hizo en el versículo 24 y 25 de su carta. Una alabanza a Dios por su salvación. Una doxología. Dice ahí Judas en versos 24 y 25, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén y amén. Vamos a orar, hermanos.